Sí, sé que has visto el título y la miniatura y te estarás preguntando ahora mismo si me he vuelto loco. ¿Bad Batch repetitiva? ¿Por qué digo eso? No te preocupes porque en el vídeo de hoy haré un breve repaso a la serie de Bad Batch temporada por temporada y después haré un análisis general y trataré de demostrar tres cosas. La primera, que a diferencia de otras series que siguen su mismo formato, como por ejemplo Rebels, Bad Batch nunca llega a consolidar una sola historia. La segunda, que cae demasiado en repetir tramas y situaciones sin apenas variar en sus capítulos. Y la tercera, que sus personajes originalmente pensados como prototipos no evolucionan lo suficiente como para generar una sensación de apego en el espectador, eso sí, con alguna excepción. Bien, dicho todo esto, hagamos un repaso de las tramas de cada una de las tres temporadas y comparemos cómo ha sido la evolución de la serie. La primera temporada nos introduce en las dinámicas dentro de la Fuerza Clon 99 y nos presenta a los personajes, a pesar de que ya los conocíamos desde la última temporada de Clone Wars. Nos muestra lo independientes que son respecto a otros clones y qué es lo que hace que cada uno de ellos sea, a su vez, una pieza única dentro del grupo. Hunter como el líder, Wrecker como el tanque, T como el superdotado, Crosshair como el francotirador y Echo, bueno, como el clon que no encontraba su lugar tras haberse convertido en cyborg. Las habilidades únicas de cada uno se complementan con las del resto y eso es lo que convierte a la Fuerza Clon 99 en algo interesante de ver. Todos tienen dones sobrehumanos y verlos trabajar en equipo es algo espectacular. En cuanto a sus personalidades, eso es lo que provocará el primer gran conflicto para el grupo, ya que tras la Orden 66, Crosshair demostrará un apego férreo a las normas, mientras que sus compañeros preferirán tomar su propio camino lejos de la República, o del Imperio en este caso. Y aquí es donde entra la pequeña Omega. No es ningún catalizador ni provoca un cambio en el grupo por el momento, simplemente se une a ellos porque le parecen interesantes y los clones aceptan que les acompañe, dejando a Crosshair atrás porque ha abrazado los ideales del Imperio y jura perseguirlos por traidores. Y así transcurre la primera temporada, con los clones adaptándose a la presencia de Omega, con ella desarrollando vínculos con todos los integrantes y con Crosshair persiguiendo a sus ex compañeros. Los clones desertores se ven obligados a hacer trabajos para una Trandoshana llamada Cid para poder ganarse la vida, en lo que en los videojuegos se conocería como misiones secundarias. Y eso no sería malo si al menos se centraran en desarrollar a los protagonistas, pero la verdad es que no hay mucho de eso. La protagonista parece ser Omega y con ella sí que se dan el tiempo de moldear su carácter y su personalidad, al igual que con Hunter, quien se convierte en una especie de padre adoptivo para ella. ¿Dónde he visto esto antes? Pero en lo que respecta a Echo, Tech y Wrecker, desde el principio hasta el final tendrán las mismas actitudes y no variarán un ápice en sus personalidades. El que más cambia es Crosshair, cuya evolución está marcada por su cambio de bando y su ansia de venganza. Así pues, la primera temporada transcurre entre episodios de encargos y misiones, con el Bad Batch tratando de pasar desapercibidos y siempre con Crosshair pisándole los talones, hasta que, en un momento dado, Hunter es capturado y llevado a camino, por lo que el resto del grupo tiene que ir a rescatarlo. Allí, Crosshair revela su intención de hacer que sus ex compañeros se unan a él, pero la destrucción de las instalaciones obliga a ambos bandos a colaborar para poder sobrevivir y se despiden con una tregua momentánea. Esta será la última vez que Crosshair persiga al resto de clones y se cierra así la trama de venganza personal. Por cierto, en esta temporada ya empiezan a introducir el modus operandi que va a seguir la serie, el rescate de algún miembro capturado o infiltrarse en algún lugar. En esta primera temporada, para ser exactos, hay 6 rescates, el primero con los esclavistas zaigerianos, el segundo con Omega y Cad Bane, el tercero con un senador separatista, el cuarto con los padres de Hera Syndulla, el quinto con Gregor y el sexto con Hunter en camino. Y en cuanto a las infiltraciones, tenemos otras tantas, en la guarida de una criatura para recuperar una pieza robada de su nave, con las hermanas Martez para obtener una información de un droide táctico, en un crucero abandonado para extraerse el chip, en Raxus para rescatar a un senador, en Ryloth para ayudar a Hera Syndulla y por último en camino, es decir, un total de 6. Técnicamente es lógico que siendo un grupo pequeño de clones no puedan hacer otra cosa, pero la verdad es que después de ver 3 veces lo mismo, empieza a hacerse todo un poco repetitivo. Siempre que hay un conflicto es porque tienen que infiltrarse en algún lugar o rescatar a alguien. Teniendo un amplio abanico de oportunidades para poner a prueba a los protagonistas, siempre acaban cayendo en lo mismo. Y en esta primera temporada, que es de introducción y dinámica del grupo, ni Tech, ni Wrecker, ni Echo cambian en lo más mínimo. Lo único verdaderamente relevante es el arco de Crosshair, ya que vemos una profunda transformación por su parte, y las razones que hay detrás de ese cambio es lo que nos resulta más interesante, puesto que es algo novedoso. Me atrevería a decir que a raíz de este hecho, el clon francotirador se convirtió en el favorito de la mayoría de fans, y diría que la relación entre Hunter y Omega también es interesante si no fuera porque ya hemos tenido otros ejemplos exactamente iguales, como Joel y Ellie en The Last of Us, Kratos y Atreus en God of War, o dentro de Star Wars, Din Djarin y Grogu. Y bueno, seguro que me dejo más, pero digamos que eso no es algo nuevo. Si nos vamos ahora a la segunda temporada, notamos que los guionistas intentaron cambiar los defectos de la temporada anterior, y es que ya desde
el principio, vemos que le están dando una mayor relevancia a Tech, porque nos muestran al clon superdotado afrontando distintas situaciones que le llevan a cambiar y evolucionar, a cuestionarse las cosas. Por un lado tenemos esa conversación con el anciano del planeta Sereno, su protagonismo en la carrera que debía ganar Cid y, como no, una especie de romance con la pirata Fi. Todo esto le lleva a sacrificarse por el bien del equipo, lo que lleva su desarrollo de personaje al nivel máximo, convirtiendo ese capítulo de su muerte en uno de los mejores de toda la serie. Y lo mismo sucede con Crosshair, que en esta temporada deja de perseguir a los protagonistas y empieza a afrontar sus propios demonios, colaborando con Cody, rebelándose contra el Imperio tras presenciar de primera mano cuán prescindibles son los clones para ellos, y avisando al Bad Batch de que van a por Omega cuando es retenido por el Dr. Hemlock. Lamentablemente, y al contrario de lo que sucedió en la temporada anterior, ya no se explora más la relación entre Hunter y Omega, y Wrecker y Echo siguen exactamente igual que como estaban. Con el segundo hay un intento de desarrollo haciendo que abandone al grupo para unirse al grupo de clones disidentes encabezados por Rex, pero en cuanto a personalidad sigue manteniéndose en lo mismo. En esta temporada redujeron los capítulos de secuestro y rescate, ya que solo salvan al Wookiee Gunji al principio y secuestran a Omega al final de todo, pero se mantienen en sus 13 con las misiones de infiltración y extracción. Para ser exactos, hay 5. En Sereno para hacerse con parte del tesoro del Conde Dooku, en unas catacumbas junto a la pirata Fi, en el crucero de Rampart para obtener pruebas del bombardeo de camino, en una mina para recuperar su nave y ayudar a los trabajadores, y en Eriadu para boicotear la reunión de Tarkin. Nuevamente, la falta de imaginación hace que los capítulos se vuelvan monótonos, y eso, aunado al carente y otra vez nulo desarrollo de personajes, sientes que estás viendo las mismas aventuras una y otra vez. Se pone interesante cuando Crosshair se rebela contra el Imperio, con la senadora Chuchi abogando por los derechos de los clones y cuando Tech se sacrifica, pero el resto del tiempo vuelven a ser misiones secundarias que, más que aportar algo a nivel de trama o personajes, solo sirven para completar una temporada de 16 episodios. Y llegamos así a la última temporada, la número 3. Aquí nuevamente quisieron otorgar más relevancia a las aventuras del Bad Batch, pero aceleraron demasiado y se les quemaron las ruedas. Empezaron abriendo tantas tramas que, sumadas a las que ya nos habían dejado planteadas desde la anterior, no hubo tiempo material para cerrarlas antes de finalizar la serie. Por ejemplo, el rescate de Omega, que se planteaba como la culminación del plan de Hemlock, se resuelve en 2 episodios y sin intervención del resto del grupo. Y lo que es peor, vuelven a recurrir a esa misma trama para cerrar la temporada, con Omega siendo nuevamente capturada por los imperiales en una especie de remix de lo que se vio en la temporada anterior. También abren la trama de la clonación de Palpatine, la importancia de Omega, la aparición de Ventress, la rebelión abierta de clones contra el Imperio. Vamos, que en esta temporada hay más tramas que en las otras 2 juntas. Y como es lógico, en 15 capítulos no da tiempo a cerrarlo todo. Pero bueno, en ese aspecto no me quiero detener mucho porque ya lo expliqué en mi reseña de la tercera temporada. Ah, y si te estabas preguntando cuántas misiones de infiltración y extracción hay en esta temporada, pues tengo la respuesta que andabas buscando. Hay 5. Wrecker y Hunter en un laboratorio abandonado, todo el grupo en una base imperial en un planeta helado, en un Juggernaut para llevarse a Rampart, en una estación espacial encima de Coruscant y en Tantis para salvar a Omega. Y nuevamente no hay desarrollo alguno por parte de sus personajes, a excepción de Crosshair, que vuelve al grupo arrepentido de las decisiones que tomó en el pasado y de los actos que había cometido, y de Omega, que tiene que empezar a valerse por sí misma y aplicar las lecciones aprendidas de sus compañeros. Así que, en resumen, repasemos cómo han cambiado los personajes de Bad Batch a lo largo de la serie. Hunter empezó como el líder de un grupo de clones defectuosos, que debe aprender a lidiar con la responsabilidad de cuidar de una niña y con la traición de uno de sus amigos, un desarrollo correcto pero que se acaba estancando. Wrecker comenzó como el fuerte del grupo, poco inteligente pero de gran corazón, y terminó exactamente igual. No hay cambios en él y ninguna intención por parte de los guionistas de hacerlo evolucionar de alguna manera. A Echo le sucede exactamente lo mismo, empieza igual que acaba, y eso que desde la mitad de la segunda temporada desaparece para juntarse con Rex y vuelve a aparecer en momentos puntuales. Y tampoco aprovecharon mucho su conflicto ideológico con Hunter de hacer algo más para oponerse al Imperio. Crosshair, por el contrario, es el protagonista al que le han dado mayor atención. Su arco de caída y redención es maravilloso y tengo pendiente hacerle un vídeo exclusivo analizando sus motivaciones, intenciones y desarrollo de personaje. Francamente, no es casualidad que se haya convertido en el favorito del público, puesto que es el miembro de Bad Batch más interesante. Así que aquí mis 10 a los guionistas en este aspecto. Con Tech sucede algo curioso, y es que le dieron desarrollo en la misma temporada que decidieron matarlo. No me quejo, porque de eso se trata, pero se sintió un tanto precipitado, en el sentido que ya desde el primer episodio nos olimos que algo malo iba a suceder con él. No es un desarrollo perfecto, porque creo que se llega a sentir como algo poco orgánico, pero celebro y aplaudo la valentía de los guionistas de dejarlo muerto y no resucitarlo o traerlo de vuelta, como nos tienen acostumbrados dentro de esta saga. Y en cuanto a Omega, tiene un
desarrollo correcto. Creo que es lógico suponer que es la protagonista indiscutible de esta serie junto a Hunter, pero le pasa por la derecha en cuanto a profundidad del personaje. Empezó como una niña que no conocía nada fuera de camino y terminó como una buena piloto y una soldado bastante competente, que sabe cómo y cuándo actuar. Y lo que tiene más mérito es que pasó de generar antipatía y recelo de una gran parte del fandom a ganarse su respeto y su cariño, y eso es algo asombroso. Demuestra que poco a poco se pueden lograr maravillas con un personaje, y es por eso por lo que me duele tanto lo mal que han tratado a Wrecker, Echo y Hunter en esta serie. Y ese problema de desarrollo de personajes se une también a unas tramas demasiado repetitivas. Si hacemos un recuento de las misiones de infiltración y extracción, tenemos que, de entre los 47 episodios totales de la serie, hay 16 tramas de este tipo. Es decir, que si las juntamos todas nos daría una temporada entera. Y teniendo en cuenta que la tercera se sintió bastante precipitada, esa repetición continua se siente más innecesaria que nunca. Y bueno, eso sin contar las misiones de rescate, que también son varias. Creo que Bad Batch comenzó como algo muy interesante, explorando las consecuencias que tenía que afrontar un grupo de clones rebeldes tras desertar del Imperio, incluyendo los remordimientos de conciencia e incluso una crisis existencial por encontrar su propio camino. Eran soldados que no habían conocido otra cosa que luchar, y lidiar con un mundo que está cambiando a la vez que escapan de las garras del Imperio cuidando a una niña sin tener ni idea de cómo hacerlo, creo que es una premisa que tenía muchísimo potencial, como para que lo desperdiciaran con un desarrollo de personajes bastante flojo y unas tramas totalmente repetitivas. Y justo cuando el camino del Bad Batch empieza a coincidir con la rebelión clon organizada por Rex, los vuelven a separar y se desentienden de esto último, dando prioridad a un nuevo rescate y a una resolución precipitada de una serie que parecía prometer muchísimo más. Si a eso le sumas la ausencia de villanos imponentes o el desperdicio de antagonistas interesantes como Hemlock o el mismo Scorch, nos queda una serie cuyo mayor defecto es poder ver los dos capítulos iniciales y finales de cada temporada sin perderte nada relevante. Y eso, para una serie de 3 temporadas con 16 capítulos cada una, son palabras mayores. Y a eso me refería al principio cuando hablaba de Rebels. En la serie del Escuadrón Fénix aún había desarrollo de personaje y variedad de situaciones donde los protagonistas eran puestos a prueba de 1001 formas, y los capítulos se iban entretejiendo para formar una única trama que se conectaba con el nacimiento de la rebelión. Bad Batch empezó por ese mismo camino, pero se olvidó de volver relevantes a sus personajes y de hacer que su lucha tuviera un significado más allá de los intereses del grupo. Es más, si hacen una serie centrada en Rex y la rebelión de clones, seguramente sea muchísimo más relevante que las aventuras del Bad Batch. Y es una pena porque, como digo, tenía muchísimo potencial. Desde que vi a este grupo de clones defectuosos en Clone Wars quedé asombrado y quise saber más acerca de ellos, pero curiosamente, ahora que me lo han dado, prefiero su versión de Anaxes que lo que han acabado siendo. No diría que Bad Batch es una mala serie, porque se puede disfrutar perfectamente, pero sí que creo que los mismos guionistas se pusieron unas expectativas que finalmente no han logrado alcanzar, y los dos elementos más fundamentales de una serie, que son la trama y los personajes, no han logrado destacar ni convertir a Bad Batch en una serie de obligado visionado para los fans de la franquicia. En fin, eso es todo por hoy. Déjame tu opinión de toda la serie en los comentarios y te animo a que revises las reseñas individuales que le hice a cada uno de los episodios, que ahí entro en mayor profundidad con las tramas y los personajes. Y por último, si te ha gustado el vídeo, te invito a dejar un like y una suscripción, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de este estilo. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Mantente a salvo, sobrevive y que la fuerza te acompañe. La guardia del templo, cambio y fuera.